El día de hoy estamos conversando con el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo del Ministerio Público, y el tema a tratar es el principio de imputación necesaria. En la última pausa, doctor Alcides Chinchay, nos habíamos quedado conversando acerca del tema de la progresividad y el rol estratégico del fiscal en el proceso acusatorio. Yo le comentaba que hay casos en los cuales el fiscal no va a necesitar realizar pues una investigación profunda y profusa de los hechos. Por ejemplo, ese es el caso del delito de omisión de asistencia familiar, tan mal llamado en el medio omisión a la asistencia familiar, ¿no? Cuando el tipo penal es omisión de asistencia familiar, donde lo único que se requiere es simple y llanamente un conjunto de documentos que provienen del proceso civil de alimentos, ¿no? Y basta verificar que el mandato se ha ejecutado, se ha hecho el requerimiento del pago previa a la liquidación, no se ha cumplido de parte del demandado con este requerimiento judicial, con lo cual está cometiendo el delito. Ahí no hay nada que investigar, definitivamente. Entonces ya hay que iniciar el procedimiento como corresponde. Pero hay otros pues, que son muchísimo más complejos, donde el fiscal tiene que desplegar toda una serie de actos de investigación, que dicho sea de paso, el día de hoy con el modelo acusatorio ya tiene un plazo establecido, a diferencia del viejo código, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, que está desarrollando en este momento la Fiscalía con la investigación de los hechos que vinculan a esta enorme red de aparente corrupción transnacional de Odebrecht, donde se están recaudando todos los elementos necesarios para poder llevar a juicio todos los medios probatorios que tiendan luego a responsabilizar a los involucrados en este hecho. Y eso toma un tiempo bastante importante. Y el rol, entonces, del fiscal, pues ahí deviene sumamente importante y estratégico, ¿no? Usted que es fiscal, ¿cómo evalúa este tema del rol estratégico del Ministerio Público en la persecución penal? Bueno, sí, es cierto, hay casos y casos, y quisiera aprovechar brevemente para decir que en efecto en el caso de la omisión no debería haber una investigación. Hay algunos juristas que proclaman que sí, que tiene que iniciarse una tediosa fase de investigación previa, sobre la base de que uno, el procesado, el que va a ser imputado de la omisión, puede no saber que tenía ese proceso, el proceso de alimentos previo, y en segundo lugar que darle una oportunidad para explicar por qué es que no ha pagado, acaso ha sufrido una ruina económica, acaso tenga a su mamá con cáncer terminal, o tenga muchos más hijos que mantener, etcétera. Pero concuerdo con usted, don Luis Alberto, eso no es cierto, porque justo la notificación del proceso de alimentos es una manera de hacerle saber a esa persona que tiene esa demanda, así que no puede decir que no lo sabía, y justo notificarlo con la demanda es darle el espacio para que esta persona en el proceso de alimentos pueda decir, bueno, no tengo dinero, he perdido mi empleo, tengo otros hijos que mantener, tengo un pariente enfermo, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, concuerdo con usted, si es que ya se pasa esto a la Fiscalía Penal, creo que el fiscal puede proceder de frente, ¿no? Hacer un proceso inmediato. Ahora, sí, el caso Odebrecht vigente en estos momentos, sí, ya requiere pues un tema mucho más complejo, una investigación mucho más compleja y por lo tanto la imputación necesaria va a salir mucho más lentamente porque determinar qué cosa sucedió va a tomar más tiempo. El tema del rol estratégico de la imputación necesaria ayuda no solamente al fiscal, ayuda a la defensa y ayuda al juez. En todas las etapas del proceso, ¿no? Porque recordemos el juez no solamente interviene en el juicio oral, sino que también es una suerte de contralor de la limpieza del juego procesal, ¿no? O sea que si es que el fiscal tiene que usar herramientas legítimas para investigar, eso lo controla el juez, y que las otras partes no estén haciendo maniobras dilatorias, también lo controla el juez. Y esto, por ejemplo, se ve con el tema del ofrecimiento de actos de investigación. Entonces, los actos de investigación que pide una parte son simplemente una maniobra para ralentizar el proceso, es una herramienta legítima, eso lo controla el juez, ¿no? Hay actos abusivos del fiscal, o sea, está pidiendo cosas que no son necesarias, eso también lo puede controlar el juez. Ahora, ¿cómo lo controla el juez?
justamente gracias a la imputación necesaria. Es decir, gracias a que el fiscal ha expresado, ha detallado cuáles son los cargos que le imputa el procesado, es a la luz de eso que durante todo el proceso el juez puede hacer un contralor jurídico adecuado. Entonces, este ya no es solamente un tema de garantías, o sea, defender el derecho del procesado a refutar los cargos, etcétera, sino hacer más eficiente, hacer más célere el proceso. Entonces, el juez sabe, por ejemplo, ¿no?, si alguna de las partes pide una pericia, si esa pericia es necesaria o no. ¿Cómo sabe el juez si esa pericia es necesaria? Gracias a la imputación necesaria, ¿no? El señor fiscal tiene también un rol contralor. El primero que recibe el pedido de actos de investigación de los otros sujetos procesales no es el juez, el primero es el fiscal. Solo cuando el fiscal ha denegado ello es que se va al juez. Pero entonces, igual, el fiscal, ¿cómo sabe si debe o no admitir un determinado acto de investigación que esté pidiendo una parte? Gracias a la imputación necesaria, o sea, sabiendo cuál es la materia que se va a dilucidar, es que queda claro si lo que está pidiendo la parte es necesario o no. En el juicio igual, el famoso tema de las objeciones, que probablemente lo hemos visto en las series de televisión y las películas, ¿no? O sea, alguien hace una pregunta y un abogado de la otra parte dice, objeción, señor juez. Entonces, uno de los temas por los cuales una pregunta puede ser objetada es que es impertinente. Muy bien, ¿cómo sabe el señor juez para ver si acoge o no acoge esa observación que esa pregunta es impertinente? Gracias a la imputación necesaria, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la imputación necesaria en el juicio se explica, por ejemplo, para qué viene un testigo, para qué viene un perito. Entonces, a la luz de esa explicación que ha dado el fiscal en imputación necesaria es que se sabe si es que esa objeción debe ser amparada o no. Entonces, esto ayuda enormemente a que el caso se pueda desarrollar de manera más racional, más rápida, gracias a que todo está detallado y todo tiene un objetivo dentro del proceso. Entonces, eso quiere decir que el principio de imputación necesaria no se da en una audiencia, en un acto específico, sino que en realidad está presente durante todo el despliegue de la acción de investigación e incluso la etapa intermedia. Sí, con la progresividad que tratamos en el bloque anterior. O sea, no le vamos a pedir al fiscal todo el detalle del caso al comienzo. Bueno, sí, al comienzo es algo incipiente que va mejorando. Ahora, una base se da por escrito. Cuando el señor fiscal pasa de las diligencias preliminares a formalizar, él tiene que poner en un documento qué es lo que está formalizando. Exacto. Y ahí hay una imputación necesaria. Ese documento en el cual el fiscal expresa su formalización de los cargos es adjuntado al señor juez. Entonces, cuando cualquier parte va a quejarse al juez, el juez ya tiene una copia de esa disposición y ahí pues que puede ver y puede hacer los controles jurídicos que hemos señalado. Pero esto se realiza ante el juez de garantías, no ante el juez que va a enjuiciar. El juez de la investigación preparatoria. De la investigación preparatoria. Nuestro juez de garantías. Y esto evidentemente implica que el fiscal tenga un dominio y un conocimiento mucho más que digamos, meridiano o de nivel intermedio de la teoría del delito para poder realizar una imputación adecuada y que el proceso de investigación luego no se le caiga en la fase siguiente que viene por delante, ¿no? Que particularmente llega a ser en el juicio. Esto es lo que constituye precisamente las denominadas bases para construir una adecuada imputación necesaria. Así es. Ahora, ¿cómo realiza ese proceso el fiscal, doctor Chinchay? Bien, no hay en la doctrina un desarrollo muy detallado del tema. La verdad, debemos decir, la doctrina ha sido más bien genérica sobre este tema. Se trata de usar el método de este reconocido filósofo del siglo XVII, René Descartes, que en Sudamérica se conoce como Descartes. Y este método consiste pues en la separación, ¿no? Las cosas claras y distintas, como decía Descartes. Entonces, de lo que se trata es que el señor fiscal tiene que separar los hechos. ¿Qué hechos? Como usted muy bien ha dicho, se trata de la teoría del delito. Es decir, yo debo tener cuáles son los hechos que forman un delito. Entonces, por ejemplo, una estafa. Una estafa, grosso modo, con más o menos cierto consenso doctrinal, tiene 5 elementos. El primer elemento es que el estafador tiene que desplegar alguna clase de mentira, una mentira razonable, una mentira creíble, que el código lo llama de diversas maneras, ¿no? Ardid, astucia, etcétera, pero es lo mismo, es una mentira.
ante la víctima. En segundo lugar, la víctima tiene que creerse esa mentira. En tercer lugar, la víctima tiene que disponer de su patrimonio, o sea, tiene que dar dinero o entregar un bien voluntariamente al delincuente porque ha creído en esa mentira. Y los elementos 4 y 5 vienen siempre hermanados. El cuarto es que, evidentemente, la víctima se perjudique económicamente por esa disposición de sus bienes. Y, en quinto lugar, que el delincuente o una tercera persona se beneficien de esa acción. Entonces, si yo estoy investigando una estafa, tengo que separar estos 5 elementos. Y luego de eso me tengo que preguntar, elemento por elemento, ¿cómo pruebo cada uno de estos 5 elementos? ¿No? Entonces, primero, ¿cómo pruebo que el delincuente le desplegó, le expresó a la víctima una mentira? ¿No? ¿En qué consistió la mentira? Primero tengo que tener claro en qué consistió la mentira. Podría ser, por ejemplo, un asiento del registro público falso. ¿Ya? Entonces, si esa es la mentira, ¿en qué momento le entregó esa copia falsa de un asiento registral? Y bueno, ¿cómo demuestro ello? En segundo lugar, ¿cómo demuestro que la víctima sí creyó en ese contenido? Entonces me largo una lista de cosas que me van a probar cada uno de estos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser declaraciones de las personas, puede ser un vídeo, puede ser una foto, puede ser un audio, puede ser un testimonio, puede ser una pericia. Entonces el fiscal lo que tiene que hacer es empezar a reunir elementos que demuestren cada uno de los elementos. Entonces, de esta manera sucede una solidez en la imputación del fiscal. Recordemos, seguramente los televidentes habrán visto en películas y series lo que se llama la duda razonable. Entonces, a la defensa solamente le basta en los 5 elementos demostrar que falta uno, ¿no es cierto? O sea, demostrar que falta uno de los 5 elementos hace que el procesado deba ser absuelto. En cambio, el fiscal sí tiene que demostrar que los 5 se dieron. Por indubio pro reo. Ya. Entonces, debido a ello, la construcción de una imputación necesaria tiene que tener esos elementos, porque la defensa va a hacer ello. O sea, la defensa va a decir, a ver, el cuarto elemento, a ver, ¿cómo me lo pruebas? ¿No? Y yo, fiscal, tengo que tener elementos, pruebas, testimonios, vídeos, films, lo que sea, que me demuestre ese cuarto elemento, ¿no? Incluso es preferible que yo tenga por cada uno de los elementos varios medios de demostración, porque si alguno me falla, por ejemplo, es el caso del testigo. El testigo me dice a mí en mi despacho fiscal que va a declarar en juicio determinada cosa y cuando va al juicio dice otra cosa. Entonces, claro, si solamente ese testigo me apuntaló el elemento 2, bueno, se me cae el caso. En cambio, si tengo otros elementos para demostrar el caso 2, bueno, ya no me preocupo tanto si un testigo, ¿no? me falla, ¿no? O sea, porque ya tengo otros elementos. Pero fíjense, esto tiene que ver con el rol estratégico. Claro. Si yo tengo bien claro cuáles son los elementos, entonces puedo estratégicamente ir controlando. Ya puedo decir, el caso se me cayó, ya, se me cayó. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se me acaba de caer un testigo que era el único elemento del elemento 2. Bueno, si ya se va, se acabó, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta es la forma de construir una imputación necesaria. En el caso Odebrecht, no quiero imaginar el gran trabajo de los colegas que están haciendo eso, son varios hechos. O sea, yo he hablado ahora de un ejemplo de un solo hecho delictivo, pero en el caso Odebrecht son varias personas y cada una de esas personas ha cometido varias acciones delictivas. Entonces, esto se multiplica pues exponencialmente. Entonces, si tuviésemos que hacer una suerte de tabla, probablemente la hoja de papel que contenga esa tabla sería del tamaño de este estudio, pero habría que hacerlo, ¿no es cierto? Pero con eso ya el caso del fiscal se vuelve sólido. O sea, cualquier punto de cualquiera de los hechos delictivos que le quiera cuestionar, el fiscal tiene clarísimo cuáles son los elementos de cada uno. Pero lo cierto es que ya sea menos o más complejo el caso de investigación, el fiscal tiene que seguir todo un procedimiento metodológico para poder realizar esa labor, ¿no? No es como podría creer a alguien que reúne todas las pruebas, las mete a una licuadora y simple y llanamente ya sale el proceso y listo y se acabó. Pero este trabajo metodológico también implica que el fiscal, al igual que el juez y el abogado del imputado, que son las 3 partes de este proceso, van a tener partido por una metodología de la teoría del delito que tiene siempre una orientación ideológica, ¿no? Sobre ese tema vamos a regresar en el siguiente bloque para poder ampliarlo. Regresamos entonces a Referente Jurídico.